Doctor, buenas noches, doctor Retamal. ¿Qué tal? Estimados participantes, muy buenas noches y bienvenidos al Diplomado Virtual en Contrataciones con el Estado y Arbitraje. Últimas modificaciones, Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, organizado por el Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección del decano doctor Raúl Canelo Rabanal y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Córdoba Sena. Es un honor contar con la destacada participación del doctor Jorge Roberto Retamal Valenzuela desde Chile, quien abordará el tema impacto de las directrices de la OCDE en las contrataciones públicas, comparativa internacional, contrataciones públicas en la Unión Europea y América Latina. El doctor Retamal es un experto reconocido en el campo y estamos seguros de que su ponencia será de gran relevancia e interés para todos nosotros. El doctor Jorge Roberto Retamal Valenzuela, abogado por la Universidad Católica del Norte de Chile, magíster en Derecho Ambiental por la Universidad de Chile, doctor en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad por la Universidad de Alicante, España, postítulos Derecho Procesal Penal, Universidad Católica del Norte y Universidad de Antofagasta. Formación docente en Educación Superior, Universidad Santo Tomás, Pedagogía Universitaria, Universidad de los Lagos, auditor, líder en Sistemas Integrados de Gestión, Universidad de Santiago de Chile, académico de pre y posgrado en la Universidad de los Lagos Santos OSA, Santo Tomás Austral de Chile, Católica del Norte y Católica de la Santísima Concepción en Chile, y en la Universidad de Alicante en España. Profesor visitante en la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Tecnológica de Buenos Aires en Argentina y en la Universidad Federal de Paraná, Brasil. Miembro del cuerpo docente de la Escuela Federal de Magistrados de Brasil y del cuerpo docente del programa de actualización en Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Ha impartido las cátedras de Introducción al Derecho, Derecho Comercial, Litigación Procesal Penal, Derecho Ambiental, Orgánica y Procedimientos Ambientales, Conservación de la Naturaleza, Fundamentos Teóricos de la Planificación Territorial, Derechos de las Energías y Responsabilidad Ambiental. Sigue el pergamino. Doctor, bienvenido y adelante con su ponencia. Muchas gracias, Betty. Muchas gracias a todos. Que tengan unas muy buenas tardes. Para mí, personalmente, es un tremendo honor estar con ustedes brindando esta ponencia que muy gentilmente me han invitado a participar y a exponer. Vamos a tratar de que sea un tema que es bastante árido, pero vamos a tratar de dar una visión más o menos ágil de cómo se ha dado esto tanto en América Latina como en Europa, a lo largo de, o a contar de un instrumento que fue bastante importante y que justamente desarrolló la Organización para el Comercio y Desarrollo Económicos, que vino a marcar justamente un antes y un después en cuanto a lo que son las contrataciones públicas. Así vamos a explorar además qué ocurre con esta actividad que en algunos países puede abarcar hasta el 35% del Producto Interno Bruto. Entonces es algo que evidentemente hay que considerar y que no puede dejar pasado de lado. Y es por eso que organizaciones internacionales como la ya mencionada han puesto un énfasis precisamente en aras de un sistema amigable, asequible, moderno, transparente y que esté profesionalizado fundamentalmente. Además que en estos términos es un instrumento como las compras públicas, vamos a darnos cuenta, que garantiza la transparencia, expulsa o saca la corrupción de lado y además puede permitir incluso el cumplimiento de los objetivos estratégicos de un país determinado. Con gusto, si quieren las consultas las podemos ir dejando en el chat. Y después de un bloque, de este primer bloque que vamos a hacer por probablemente una hora 15, vamos a hacer un descanso de 20 minutos para posteriormente, después de esto, vamos a
hacer un pequeño conversatorio con un par de preguntillas que le tengo a ustedes como galería y que en una de esas por ahí podríamos decir que va alguna pregunta para el examen. ¿Ah? Pues bien, un agrado ver todos los nombres de ustedes. Si quieren, con gusto pueden colocar sus pantallas para ver si es que no es una foto de que estoy viendo aquí frente a mí. Pero independiente de eso, con gusto comenzamos. Bueno, para empezar, quiero iniciar con un dato que no es menor, que subraya justamente la importancia de este tema. En América Latina, en general, las contrataciones públicas alcanzan porcentajes significativos del Producto Interno Bruto. De hecho, tal como yo les decía, en Chile abarca el 12% del Producto Interno Bruto, en Colombia el 13,2%, en México el 10%, y en Perú, si bien es un porcentaje menor a lo ya mencionado, es un 6%, pero que sí, además es una magnitud que sigue siendo considerada. Ahora, estas cifras no son meros números, sino que más bien vienen a representar las transacciones que realiza el Estado como un comprador principal de bienes y servicios. O sea, pensemos, acá en estos términos, el Estado pasa a ser un particular más o entra a negociar en un pie donde digamos que hay una mera igualdad de condiciones, evidentemente en base a los contratos vía licitación, ¿cierto? Pero entra en el momento en que entra a comerciar con los particulares. Por lo tanto, en cierta medida, se transforma en el principal, en ocasiones, comprador de bienes y servicios, con todo el impacto que eso implica para la pequeña y la mediana empresa, que es la que eventualmente puede ser dinamizada si es que esta herramienta, la compra pública, se les da un buen uso dentro de los objetivos institucionales, que ya lo vamos a ver más adelante, que está dentro de la recomendación. Primera cosa que quisiera confirmar, hicimos la prueba de sonido antes, pero quisiera saber si en este momento alguno de ustedes pudiera levantar la mano para decir que me están escuchando bien. ¿Se escucha bien? Sí se escucha, doctor. No Muchas escucha, gracias. doctor. Continúo entonces, muchas gracias. Doctor, Bueno, disculpe, yo más bien le ¿sí? escucho con doble voz, o sea, Ah, no nítido. Y perfecto. sí, Bueno, si es así, voy a ocupar este aparato para cambiar, lo hago de inmediato y así podemos garantizar que todos podamos escuchar bien. Déjeme ver si con esto mejor. ¿Y se escucha mejor ahí? Doña Laura, ¿se sí, escucha mejor sí, ahí? sí, Sí, doctor, doctor. mucho mejor. Bueno, eso es una... Más nítida su voz. Sí, Gracias, muchas doña Sil. gracias, muchas gracias. No hay por qué, pues eso es una prueba de que estamos en vivo. ¿Ah? Por si acaso. Sí. Por ¿Usted si está en acaso. Chile? Así es. Ah, mire, estamos a un paso. Sí, pues por eso, para que vea que se escucha cerquita. ¿Ah? Sí, a Es la como de vuelta una de la muralla a la esquina, a otra. la vuelta de la esquina. Exacto, y eso que yo estoy por el paralelo 40 Sur, yo estoy, eso no les conté. Yo Ah, le estoy comento aquí, que yo estoy en Lima. mire, me encanta la ciudad, me encanta la ciudad. Yo estoy acá en Valdivia, que es una ciudad que está ubicada en el paralelo 40 Sur, latitud sur. Más o menos si ustedes se ubican en Argentina, está como a la altura de Bariloche. Por el lado de aquí, un poquito más al norte está Valdivia por el lado del Océano Pacífico. Y bueno, una ciudad bastante lluviosa, con mucho frío, pero que desde aquí también no me ha sido difícil llegar a Lima. De hecho, en octubre estuve en Lima en una actividad de carácter cultural en el teatro, ay, ya me voy a acordar el nombre, que es un teatro de los más antiguos de Lima, si no me equivoco, Armando o algo así se llama el Teatro teatro. Nacional. ¿Perdón? Teatro Nacional, doctor. No, no, otro teatro. Otro teatro que está como al costado cerca de la plaza, que es un teatro que es uno de los más antiguos de Lima, que fue recientemente restaurado. Municipal. Pues ya me voy a acordar, no se preocupe. Y ahí estuve a propósito de participar en un concierto de la Asociación de Antiguos Turnos de América, a la que yo pertenezco.
y es una ciudad que a mí me encanta mucho, así que no hay envidia sana, la envidia de vivir en Lima, señora. ¿Ah? Ay, qué Así. bonito. Bienvenido a nuestro país, Bueno, aunque sea así. espero que la próxima charla que sea, el Colegio de Abogados me permita hacerla delante de ustedes en persona. Y no me cabe Ah, duda que va a ser así. qué Pues bueno. bien, Muchas gracias. no hay por qué, pues. Bueno, como les decía un poco, y qué bueno ya que se escucha bien el audio, eh, las compras públicas generan un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto por la cantidad de recursos que el Estado destina para también satisfacer las propias necesidades de los objetivos institucionales que tiene cada Estado. Y en estos términos, naturalmente, implica un dinamismo también a la economía. Pues bien, imagínense, por ejemplo, que esta actividad no solamente va a considerar la asignación eficiente de recursos, sino que además debe también comentar, tal como yo lo decía, o tener en consideración el fomento de las políticas públicas, la dinamización de la economía para el cumplimiento de estas políticas. Pensemos, por ejemplo, cómo un contrato público puede incluir cláusulas que promuevan, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental o la inclusión de las pequeñas y medianas empresas en la economía de un país. Entonces, a través de esto, el uso de la herramienta, a través del uso de esta herramienta, no deja de ser menor la gran cantidad de objetivos que se pueden lograr. Ahora, no obstante esto, este potencial también tiene un contraste con los desafíos inherentes y propios al sistema de contratación pública, especialmente en regiones como América Latina, donde todavía tenemos problemas de transparencia, todavía tenemos problemas de corrupción, todavía tenemos problemas de burocracia excesiva. Y es justamente aquí es donde las recomendaciones de la OCDE vienen a adquirir relevancia. Había una película del cine cubano, de por ahí por los años 50, que se llamó La muerte de un burócrata. Y esta película hablaba de todo lo que pasaba un ciudadano para poder lograr algo tan sencillo como lograr la pensión de sobrevivencia de su tía. El tío había fallecido y como gran orgullo el partido de la delegación donde él estaba, como había sido un militante acérrimo, le había dado el honor de enterrarlo junto con su carnet laboral. Y lo enterraron en el carnet, con el carnet laboral que había fue bajo tierra, hasta luego. Y cuando la señora fue a pedir la pensión de jubilación, perdón, de viudez, le dijeron, señora, ¿usted tiene carnet laboral de su marido? Y ahí empieza el drama. Porque primero tienen que poder desenterrar al caballero. Para desenterrarlo le pedían el carnet laboral. Al caballero, el joven tenía que hacer una fila de no sé cuántos, subir escalones. Cuando llegaba el turno de él, el funcionario decía, me voy a almorzar y tenía que volver. Después el tipo al final se aburrió de eso y fue una noche, desenterró el cuerpo y le sacó así el carnet ¡tac! De la mano al caballero. Y cuando llegó a cadena laboral dijo, sí, perfecto, ahora le voy a entrar. Es que tiene que hacer los trámites prepararlo, pues caballero. Pero como sí, tiene que hacer el velorio, tiene que contratar el carro fúnebre y tiene que pedir la autorización. Nuevo velorio, nuevo carro fúnebre. Va a llegar al cementerio, oiga, pero es que este muerto nunca, no tengo registro que este muerto ya salió de aquí. ¿Cómo no puede? No, usted no lo puede enterrar porque ya está enterrado dentro. Pero si lo tengo aquí. No, acá el papel me dice que no está enterrado, así que usted no entra con el que señor al cementerio. Incoherencias que se dan en la burocracia. El cine cubano se ríe muchos de ellos mismos, pero en cierta medida muestran realidades que no dejan de ser raras, sino que al revés son, guardando las proporciones relativamente familiares a lo que nosotros nos enfrentamos. Y en estos términos, evidentemente, a través de las compras públicas, por ejemplo, pues no vamos a estar comprando ataúdes en el cementerio, pues eso era un ejemplo, ¿no? Pero sí, a través de las compras públicas se busca agilizar esta burocracia, en el sentido de que, mire, señor, para conseguir esta compra tiene que acreditarme todos sus papeles financieros y además tráigame su certificado de defunción. O sea, evitar ese tipo de cosas es posible a través de una buena organización y un buen manejo de un sistema de compras públicas bien organizado. Y de ahí vienen las recomendaciones que dio la OCDE. Bueno, ¿cuáles vienen a ser las directrices de la OCDE, cierto? Y los principios fundamentales.
En grandes rasgos, los principales principios que maneja la OCDE son los que le acabo de señalar en este momento, que son la transparencia, ¿cierto? La integridad, la igualdad de acceso, la eficiencia, la participación efectiva de las partes y la rendición de cuentas y gestión de riesgos. Y entre estas cosas vamos a ver más adelante que es súper importante en cuanto a lo que es la eficiencia y en cuanto pues, el uso de las herramientas tecnológicas que también está ahí, cómo está la diferencia que nosotros vamos a ver en cuanto a lo que es América Latina versus la Unión Europea, en que evidentemente la Unión Europea nos lleva bastante ventaja, lo que no quiere decir que nosotros no podamos llegar hacia ese punto. Pues bien, cuando nosotros nos estamos refiriendo a esto también, entonces ya vamos a pasar a hablar primero de la transparencia. Me atrevería a decir que la transparencia eh, viene a ser como el eje central de estas directrices, es la base de todo. ¿Mm? De hecho, la OCDE señala precisamente que los sistemas de contratación pública deben garantizar el acceso público a la información de todas las etapas del proceso, desde la planificación, o sea, desde la presentación de la base y todo lo que implique, hasta la ejecución del proyecto. Todo tiene que estar publicado. Esta información clave, ¿dónde? En portales electrónicos, etcétera. ¿Mm? Entonces, en estos términos también, la posibilidad de que todos puedan acceder a la información y conocer exactamente cuál es cuál es, digamos, es el momento a través del cual se está llevando a cabo esta actividad o, en su defecto, cuál es las razones por las cuales una persona ha sido o no ha sido aceptada. ¿Cuál es el puntaje que yo obtuve? ¿Cuáles son los aspectos que como yo como oferente no accedí? ¿O cuáles fueron las razones en virtud de las cuales un oferente fue seleccionado? Eso tiene que ser base, clave para este sistema, tener acceso a la información. ¿Ah? Ahora, la transparencia no solamente se implica, ahí sí volvemos a transparencia, la transparencia no solamente implica publicar, publicar datos y ya, también incluye que exista una claridad en los criterios de evaluación y adjudicación. Lo que yo les decía, quiero saber cuál fue mi puntaje. ¿Por qué razón yo obtuve este puntaje? ¿Me podría explicar cuáles fueron las cosas que fallé? ¿Cuáles fueron los criterios que fueron más importantes para decidir a uno frente de otro? Y que eso quede claramente establecido en la resolución adjudicatoria. ¿Por qué razón un oferente fue declarado fuera de bases? O más aún, ¿por qué razón un proceso fue declarado desierto? Entonces, con esos antecedentes, los oferentes van a saber exactamente cómo se van a evaluar sus propuestas y si no han sido o cómo fueron evaluadas para que en el futuro el oferente que no ha sido seleccionado pueda alcanzar esas brechas de mejora para poder hacer una mejor presentación y, ¿por qué no, adjudicar? O en cierta medida también saber cómo y bajo a qué criterios, en base a qué parámetros, cuál va a ser la rúbrica en virtud de la cual una propuesta va a ser evaluada con anticipación, de tal manera que yo oferente sepa, conforme a los criterios que están en las bases, si es que lo que yo ofrezco está o no en condiciones de ser adjudicado. Entonces, con eso también se evita qué cosa, cualquier sesgo o cualquier discrecionalidad indebida. De hecho, eh, un ejemplo que la experiencia más cercana que yo tengo es lo que ocurre en la plataforma Chile Compra, que es como Perú Compras, ¿m? Que precisamente es la plataforma que eh,
centraliza las licitaciones públicas en Chile. Por esta herramienta de Chile Compra, los ciudadanos son perfectamente pueden consultar cuáles son los contratos adjudicados, pueden consultar cuáles son las licitaciones que están abiertas, cuáles son las que están cerradas, cuáles son las actas de un determinado proceso, quiénes fueron los que ofrecieron, cuánto fue lo que ofrecieron. Está toda la disposición ahí y además en las actas está claramente establecido las razones por las cuales fue adjudicado o no fue adjudicado un determinado oferente. Y con esto, evidentemente, reducimos justamente el riesgo se reduce de esta manera, y no me cabe ninguna duda que también debe estar muy similar en otros países, los riesgos de prácticas corruptas y al contrario, se fomenta la confianza en el sistema, que es la base para que funcione. Eh, por otro lado, también tenemos la integridad. Un ejemplo claro justamente de esto es que, de un segundito, a ver, si vamos a pasar para allá, creo que tuvo un pequeño desorden aquí. Vamos aquí, trata de un segundo, ya, vamos a pasar acá, integridad. En cuanto a la integridad, nos referimos a que la integridad de las contrataciones públicas va a implicar mucho más que evitar la corrupción. Se requiere la existencia de un sistema que sea robusto, que además prevenga los conflictos de interés. O sea, evidentemente, cuando hablamos de integridad, hablamos de la integridad, por un lado, la integridad del funcionario, que va a estar, que va a estar trabajando en este sistema. Y además también implica el fomento de la ética en todas las fases del proceso. Un poco quizá parecido a lo que hoy, en cierta, una parte de todo lo demás que hoy se llama el compliance, que en el fondo habla de la integridad, de los modelos de prevención de corrupción, de los modelos de prevención de delitos. Aquí la integridad se refiere un poco a eso. ¿Ah? Y así, por ejemplo, en países como Colombia se han adoptado códigos de conducta y talleres específicos para capacitar a los funcionarios encargados de estas licitaciones. Y por otro lado, además, se exige a los proveedores la garantía que ellos declaren que no están participando en prácticas corruptas y lo que refuerza la confianza en el sistema. Por una parte, se exige que los proveedores al menos declaren bajo juramento este tipo de circunstancias, y por otro lado, se ve y se da el ejemplo y se muestra a través de los hechos cuáles son, o sea, que de fondo existe una integridad por parte de los funcionarios y cuáles son los mecanismos que ya vamos a ver, en los cuales esta falta esta ausencia de corrupción se muestra y se demuestra y cómo se puede denunciar este tipo de situaciones para que el mismo sistema pueda llevar a cabo esto y considera justamente las medidas correctivas. Por otro lado, tenemos vamos a ver aquí, la igualdad de acceso de todos los oferentes. El sistema o un buen sistema de contratación pública tiene que garantizar que todas las empresas, independiente de su tamaño, puedan competir en igualdad de condiciones. Eso es básico. Así que no hayan discriminaciones de carácter arbitrario, que no hayan prebendas ni favores de cualquier naturaleza para favorecer a unos frentes sobre otros, sino que las diferencias sean claras en base a las condiciones, en base a las características de los procesos, etcétera. Al particular, por ejemplo, en México se han implementado políticas específicas para incluir a las pequeñas y las medianas empresas, las pymes, ¿cierto? Eliminando barreras de entrada y simplificando la documentación requerida. Entonces, con eso, en virtud de una igualdad de acceso, se facilita a que no solamente los grandes oferentes o las grandes empresas que tienen la posibilidad de hacer oferta a gran escala puedan participar, sino que también se propende a que dentro de los procesos licitatorios se puedan brindar las facilidades para que las pequeñas empresas
aquellas que tal vez no tienen un gran capital o gran liquidez para participar, pueden hacerlo a través, por ejemplo, de la garantía de fiel cumplimiento, ya sea por intermedio de boletas de garantías bancarias o de pólizas de seguro, de tal manera que eso le permita a la pequeña y mediana empresa también, con menos capital de riesgo como una empresa grande, de poder participar en igualdad de condiciones si es que tiene las condiciones para brindar un buen servicio. Se debe brindar la igualdad de acceso. Gran parte de eso también va un poco, vamos a ver también de la publicidad, en qué sentido de que la publicación se haga para todas las personas, que se establezcan roles de gente inscrita para poder participar, de tal manera que hay un mailing con las licitaciones que les permitan o que les interesen, que las grandes licitaciones o más masivas se puedan publicar en periódicos, ya sea impresos o digitales, etcétera, de tal manera de garantizar que ojalá la mayor cantidad de gente pueda acceder a licitar y ofertar con el Estado. Por otro lado, tenemos la recomendación o principio de eficiencia y uso de tecnologías digitales. Cuando nosotros nos referimos de la eficiencia, ya habíamos hablado de transparencia, vamos a hablar un poquito respecto del uso de tecnologías digitales. Vamos a dejar esa lámina ahí. La eficiencia y uso de tecnologías digitales no solamente se mide en el tiempo y en los costos, evidentemente implica una reducción importante de tiempo y costos administrativos. Ahí se puede ver en cuanto a lo que antes y después en cuanto a compras públicas, en cuanto a porcentaje, puede reducir hasta en un 40% los costos y hasta en incluso hasta en más de un 60%, hasta más de un 40%, incluso más de un 50%, lo que son los tiempos en cuanto al desarrollo de un proceso licitatorio o de una compra o un proceso de compra. Pero no solamente la eficiencia se va a medir por el tiempo y los costos, sino que también hablamos de una eficiencia como la capacidad que tiene el sistema de adaptarse a las demandas de mercado. Entonces aquí es donde la digitalización juega un papel crucial. Y es por eso que se han creado los portales como Perú Compras, Compranet, Comprar de Argentina, Chile Compra en Chile, Compranet desde México, donde efectivamente hay ya una adaptación al nuevo modelo de mercado. Las compras electrónicas están ya instaladas y llegaron para quedarse. ¿Ah? Hace mucho tiempo que estamos hablando de Temu, de Alibaba, Shein, como grandes portales de compra, ¿no? Mercado Libre, ¿ah? Que está reventando los retail hoy por hoy en gran parte de los países donde está instalado. Entonces, evidentemente, las compras públicas, el sistema de compras públicas no podía quedarse atrás. El entrar a la era digital implica una gran responsabilidad y un gran desafío, pero también brinda muchas más ventajas tanto para la institucionalidad, que le permite un control más exacto de los movimientos que se van haciendo para efecto después el día de mañana de auditar, ¿cierto? Y por otro lado también implica un gran avance para la comunidad, donde los trámites para licitar son mucho más simplificados, donde ya no hay que acompañar 45 cajas de documentos sellados con lacre, ¿ah? Donde no hay que estar en una sala repleta de personas para que la gente, el último en la fila, ni siquiera vea cómo están abriendo el sobre de la oferta. En una sala con mal audio, donde solamente escuchan las 5 primeras filas y el resto es un griterío. Eso ya no va. Hoy día, la apertura de las ofertas de carácter electrónico, el análisis de los mismos también, con funcionarios especializados, donde la comparación es objetiva, donde la escala de valorización de cada uno de los ítems ya está preestablecida y la conocen las partes, porque al ingresar y pinchar, hacer clic en la licitación que corresponda, van a saber exactamente de qué se trata el producto que tienen que ofrecer, cómo se les va a puntuar en la calificación y cómo esa puntuación va a dar va a ser el factor necesario para la calificación final.
donde las problemáticas no pasan a un plano distinto en cuanto a la calificación subjetiva, eventualmente, en cuanto a por qué razón se le dio más puntaje o no. Pero los datos duros de antes ya no están. Más de alguna licitación de algunas veces se cayó, que estaba en perfecto estado, solamente porque sobre la carta de presentación no estaba sellado con lacre. Sí, es lo mismo que ustedes están pensando, lo pienso yo. Pero bueno, en definitiva, todo ese tipo de errores ya no se cometen, porque no hay espacio para ellos, porque todo se ha hecho en forma electrónica. Otro de las recomendaciones que da la OCDE dice relaciona que los estados partes tienen que sopesar la consecución de los objetivos secundarios de política interna a través del uso de las herramientas de compras públicas o de los sistemas de compras públicas. Entonces, ¿qué implica? Invita a que estos países evalúen si es adecuado o no, primero, usar el sistema de compras públicas en función de los intereses que tenga cada país. O sea, no sé, yo quiero incentivar el gasto público para la construcción porque necesito construir carreteras, necesito mejorar las vías de comunicación, necesito pavimentar muchos sectores que evidentemente permiten mayor acceso. Entonces las compras públicas las voy a impulsar privilegiando justamente esa área de la, digamos, de la economía y evidentemente, ¿qué implica eso? Eso implica que las grandes constructoras van a poder licitar, pero de que se le adjudique va a darle trabajo a más gente, etcétera, y con eso se cumplen distintos objetivos que yo tenga como país, pensado como política interna. O, en su efecto, nosotros vamos a incentivar las pymes y la MIPE porque ellas son las que hoy en día están, como se dice en Chile, parando la olla. Están permitiéndole a los más afectados por las políticas económicas globales a mantenerse a flote para que esta gente pueda contratar a su vez a quienes lo necesitan. Y además los tenemos que apoyar para que no se revienten. ¿Cómo los vamos a apoyar? Bueno, viendo que ellos sean nuestros proveedores principales de los distintos insumos que pone el Estado. Entonces, se cambian los criterios, se busca y se generan las bases. ¿Para qué? Para que la licitación esté enfocada hacia pyme y MIPE. Materiales de oficina, materiales de aseo, servicios de vigilancia, pintura, servicios varios, contratos de suministro de construcción, etcétera. Pymes, 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 porque ellos son los que hoy en día están manteniendo la economía de un país, por ejemplo. Entonces, el Estado parte tiene que sopesar cómo va a usar la herramienta de las compras públicas en función de sus intereses, sin desnaturalizar la herramienta de las compras públicas. Entonces, en el fondo, para ello y para que no lo hagan a tonta y a loca, deben establecer una estrategia para integrar estos objetivos secundarios del sistema. No es que los objetivos secundarios de política vayan a imponerse, sino que tienen que integrarse en el sistema de compras públicas. Y evidentemente esto además no puede ir solo, sino que tiene que ir de la mano con un sistema que permita la adecuada evaluación del impacto de la incorporación de estas políticas dentro del sistema de compras públicas para ver si efectivamente como resultado, producto de haber virado el sistema de compras públicas a un objetivo determinado, haya generado el impacto necesario en la población y que como resultado haya habido una mejoría en el área que yo, Estado, quería mejorar. ¿Ah? Entonces, evidentemente, esto tiene que ir justamente debidamente evaluado en forma periódica para ver cómo el efecto global de la economía o el efecto global del ámbito que yo quiero mejorar o que yo quiero impulsar con mi objetivo secundario política interna ha sido satisfecho, entre otros, a través del uso de la herramienta de compras públicas. ¿Ah? Otro de los elementos que forman parte de estas recomendaciones dice relación con la participación efectiva y la rendición de cuentas. Así, por ejemplo, las directrices de la OCDE apuntan a
destacar la importancia o lo importante de incluir a las partes interesadas, o sea, los miembros, países miembros de la OCDE, ¿cierto? Y en el diseño y la evaluación de los sistemas de contratación pública. En Costa Rica, por ejemplo, eh, se hacen consultas públicas periódicas con el sector privado, miren, y además con la sociedad civil, encuestas, qué sé yo, y lo que obviamente garantiza que la base de licitación refleja las necesidades reales del mercado. Se hacen estas consultas. Eh, y un ejemplo claro justamente en el Chile Compra es que el proveedor, el Estado, la unidad compradora, puede hacer consultas de mercado, por ejemplo. Yo necesito hacer un leasing para los computadores del servicio de salud porque me di cuenta que comprarlos es perder plata porque los equipos caen rápidamente en la obsolescencia y si quiero renovarlos tengo que venderlos en subasta pública y después volver a comprar con una gran inversión. Al contrario de lo que creo que me podría salir, hacer un leasing de los equipos, de tal manera que pago un precio chiquitito, por el arriendo por un par de años, y que por cumplido esos años, antes de perder la obsolescencia, el mismo proveedor me los cambia y mantenemos el mismo contrato, a medida que los equipos nuevos vayan saliendo. Entonces, el gran problema con que se encuentra el jefe de finanzas y administración es que no tiene tiempo para ir a recorrer todas las tiendas de conmutación para ver cuánto vale. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una consulta al mercado. O sea, a quien corresponda. Quisiera saber cuánto me vale a mí, por si acaso un teclado, pero como máquina antigua suena así. ¿Ah? ¿Cuánto vale aquí? Y con los equipos colocados en la ciudad de Valdivia, el leasing de 340 computadores, dos impresoras tamaño lavadora, esa impresora así grandota, estos centros, ¿ah? Tres impresoras láser y una tablet para el jefe. ¿Cuánto vale la licitación? Clic, lo sube al sistema. Y todos los proveedores que están inscritos ya o que forman parte de la red de proveedores de Chile Proveedores, que cualquiera puede serlo en el área que determina, todos los proveedores del área de informática les va a llegar esa consulta. Y va a llegar, va a mirar, la va a ver. ¡Ah! En el fondo ella va a decir, sí, me parece interesante. Y con eso el proveedor va a estar y va a decir, ya, yo le cotizo por tanto. Y se arma una especie de blog. Y en ese blog empieza a ver todo el hilo de respuestas y empiezan a llegar las respuestas. Plip, 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 plip. Pero una licitación. Pero empiezan a hacer la respuesta, esto podría valer tanto, esto vale tanto, esto vale tanto, vale tanto. Entonces ahí el jefe de administración va a saber más o menos cuánto es lo que tiene que pedirle a Papá Fisco para hacer una licitación y que tenga los fondos suficientes para después pagar. ¿Mm? Eso implica una participación efectiva, por un lado, de participar en el proceso. Por otro lado, también, encuesta de satisfacción. Por otro lado, también, la posibilidad de reclamar, la posibilidad de pedir explicaciones, la posibilidad de incluso judicializar el tema el día de mañana. En Chile existe un tribunal de compras públicas, donde las disputas entre el Estado y los particulares por un proceso licitatorio o entre particulares que uno esté objetando a otro en cuanto a su participación, se resuelven en un tribunal de carácter judicial, no administrativo.
Eso en cuanto a la participación efectiva. Y en cuanto a la rendición de cuentas, esto obviamente es un principio ineludible. ¿Ah? Va también un poco de la mano del compliance, que ya les comenté, lo que implica que no solamente se van a sancionar las irregularidades, sino que también, a través de la transparencia, se busque garantizar que los ciudadanos puedan conocer qué y en cómo se van a utilizar los recursos públicos. ¿Ah? Lo que implica justamente eh, todo la publicación de todas las licitaciones, incluso hasta las órdenes de compra. La ley de compras públicas en Chile permite al Estado no solamente comprar por vía de licitación, sino que en ocasiones cuando está la posibilidad de hacer compras de menor volumen o son situaciones de carácter urgente o cuando en razón de las características del servicio que brinda una persona determinada, solamente se le puede contratar a él, pueden hacer tratos directos, pero esos tratos directos están sujetos a la máxima transparencia donde todo, las órdenes de compra, las adjudicaciones y todo lo que corresponde, se tiene que subir al portal para que quede a disposición de todas las personas. Y evidentemente también está la posibilidad, claro, de la rendición de cuentas que siempre debe estar y ojalá que lo que dice la OCDE esté en esta instancia garantizada dentro del sistema de compras públicas del país de que se trate. Por otro lado, nos encontramos con la eficiencia, otra de las recomendaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que los sistemas de compra pública tienen que ser simples y amigables. ¿Ah? Deben ser evaluados justamente, constantemente para evitar las duplicidades de funcionamiento, las duplicidades funcionales. Debe descartar de inmediato y corregirse todos los ámbitos de ineficacia que existan y cualquier otro elemento que implique la ineficiencia al final del día. Además, deben implantarse procedimientos adecuados, ¿cierto? Que vengan a satisfacer adecuadamente todas las necesidades de las personas. Por ejemplo, eh, debe justamente procurarse a que los operadores primero tengan la posibilidad de elaborar bases técnicas que sean adecuadas. Y como contrapartida, las personas que vayan a postular vean que existen bases técnicas adecuadas que no les piden estupidez en el fondo. ¿Ah? En cierta medida también eh, que hayan, que en las bases justamente, que en todo el sistema existan criterios que sean apropiados para adjudicar los contratos, transparentes y reales, justamente a la vista y conocidos, tal como yo les decía, para que una persona de inmediato sepa si está o no en condiciones de licitar y de postular para que no pierda su tiempo de tal manera justamente que los evaluadores, ¿cierto?, de las propuestas, además, sean eficientes, o sea, que los evaluadores, quienes van a hacer la evaluación de las propuestas, cuenten con la posibilidad de contar con los adecuados conocimientos técnicos para hacer una correcta evaluación. ¿Ah? Sin ser menospreciativo ni perjudicar a nadie, no vamos a poner a un arquitecto a evaluar una propuesta pública de lo que es la contratación de profesores de música, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, evidentemente, quienes evalúen tengan los adecuados conocimientos técnicos para hacer una correcta evaluación y que por otro lado también tengan los conocimientos necesarios para que una vez que el contrato se adjudique, ¿cierto? Existan los recursos humanos y capitales para la gestión de estos mismos contratos adjudicados sin ningún problema. O sea, de fondo también que la administración del contrato, la contraparte técnica del Estado esté lo suficientemente capacitada para velar porque los objetivos del contrato se cumplan. Y entonces por eso que se busca crear instrumentos que mejoren los procedimientos de contratación pública, ¿cierto? Que se reduzcan las duplicidades, que exista una contratación pública centralizada, que se hagan acuerdos marcos a través de los cuales entre las distintas instituciones se unen criterios y se unifiquen criterios para llevar estas operaciones a cabo, que existan catálogos electrónicos, por ejemplo, en virtud de los cuales los oferentes puedan inscribirse en un rol
para que dice llanamente digamos, el Estado cuando necesita algo, simplemente hace clic en el producto de esta persona que está inscrita y que ya haya licitado y se ha adjudicado el derecho de estar en un catálogo electrónico, lo que va de la mano también con lo que es la adquisición dinámica, que va un poco de la mano con eso. Muchas veces uno se simplifica en licitaciones haciendo primero una gran licitación para convocar a los oferentes de distintas áreas, distintos productos, distintos rubros, de tal manera que ellos cumplan con el rol y le aseguran al Estado un determinado stock de producto o que cuando el Estado lo necesite, ellos lo van a tener porque el producto está y se le paga lo que corresponde al valor licitado. Pero eso agiliza mucho las cosas. ¿Ah? Entonces, no sé, po, la subasta electrónica, las contrataciones compartidas, cuando una gran tarea puede ser adjudicada a dos personas con tareas muy específicas o fases de un gran proyecto. ¿Ah? O los contratos con opciones. Entonces, hay muchas recomendaciones que da la OCDE o de actividades o de contratos que se pueden implementar o procesos que se pueden implementar justamente para simplificar lo que es la contratación pública. Como no lo estoy viendo a ustedes, quiero que al menos un voluntario me diga cómo vamos hasta ahora. ¿Aló, Japón? Excelente, está muy bien, está todo claro. Muchas gracias. Bueno, entonces, seguimos. Todo bien, me dice don Andrés. Perfecto. Don David. Muy bien, doctor. Usted también. Sigamos entonces. Como dice un profesor mío, sigamos nomás. Ya. Señores. Ya, a ver. Entonces, ahora, ya creo que había hablado un poco de la tecnología digital y creo que también le había dicho que Chile Compra y Perú Compra eran unos ejemplos de esta situación, ¿cierto? Por otro lado, también está la necesidad de cumplir con un personal capacitado. Que exista personal capacitado para ello. Los profesionales de compras públicas deben contar con un alto nivel de integridad, de preparación, de capacitación, y que estén realmente capacitados para, mi amigo, gran colega Justiniano Santos, vamos bien. Lo mismo dijo el gato cayendo por el piso 14, pero vamos bien, ahí seguimos nomás. Gracias, Justi. Saludo a don Justiniano Santos, gran abogado chileno de Antofagasta. Eh, los profesionales de la contratación pública, como decía, deben tener este alto nivel de integridad. Deben contar con capacitación teórica, deben tener aptitud, deben estar aceitadísimos en cuanto al engranaje, en el buen sentido de la palabra, para que funcione. No estamos hablando de corrupción en cuanto a aceitar. Aclaro de inmediato. ¿Ah? A riesgo multi-compliance por eso. ¿Ah? No, deben estar lo suficientemente integrados, un alto nivel de integralidad, un alto nivel de preparación, un alto nivel de calidad profesional para que la evaluación y la gestión del sistema sea óptima, la mejor posible. Y por ello, recomienda la OCDE que el Estado debe proporcionársele a estos funcionarios las herramientas específicas y además periódicamente actualizadas para poder llevar a cabo su información. Además deben contar con empleados suficientes en número y con la capacidad adecuada. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Puede ser ya sea que el Estado determine que haya un servicio de compras públicas propiamente tal, como lo que es Chile Compra, como lo que es Perú Compras, que es una gran entidad, pero que además de eso, cada servicio público y cada unidad tenga su encargado de compras públicas. Y ese encargado de compras públicas o ese equipo de encargado de compras públicas esté totalmente capacitado, 100% capacitado para llevar esta tarea a cabo. ¿Qué implica eso? Capacitaciones permanentes, estudios, talleres. De hecho, yo no sé si será en Perú, pero cuando yo trabajé en el servicio público, no hace mucho, existía justamente las ferias de Chile Compra. Creo que todavía se siguen haciendo. En que en Santiago, en la capital, en la estación Mapocho, ya que ustedes nos dicen los Mapochos a nosotros, hay una estación que se llama de trenes que se llama Mapocho. Y es verdad, que está al costado del río Mapocho. ¿Ah? Bueno,
Es una estación de tren antigua que hoy día se refaccionó y un centro de eventos muy lindo. Y dentro de ella se hacía la Feria de Chile Compra, en que había un cuantuay de capacitaciones, distintos stands, en que los funcionarios iban allá a capacitarse. Habían distintas salas de conferencia con expositores sobre temas de compras públicas, con aspectos. A mí todavía no, nunca me invitaron ahí, capaz que después de esta charla me inviten, no creo, pero no sé, da lo mismo. Pero hablando en serio, muchas capacitaciones sobre el particular, sobre cómo activar el sistema, cuáles son las últimas modificaciones legales, cómo se ha cambiado el reglamento, cómo se han implementado los distintos sistemas electrónicos, qué hacer en distintos casos, etcétera. Entonces, con eso hay una capacitación constante y una motivación. Así como, por ejemplo, en el servicio donde yo trabajaba, que era la Corporación Nacional Forestal, que es el símil de vuestro Cernafor, ¿ah? Que había un encargado nacional de compras públicas de CONAF y este encargado de compras públicas a todos los abogados y a todos los operadores, compradores de compras públicas, constantemente nos llamaban a cursos en distintas partes del país para tenernos al día y estar capacitados para ello. Y además de eso, existen acreditaciones que otorga el organismo central, en este caso la Dirección de Compras Públicas, más conocida como alias Chile Compra, que constantemente somete evaluación y acreditación a todos quienes debemos operar en el sistema, o debíamos operar en el sistema, en el caso de yo ya no. Hoy día disfruto del ejercicio libre, pero tengo buenos recuerdos también del servicio público. Pues bien, y en esto y constantemente uno estaba cada 3 años que dar exámenes para acreditarse conforme al perfil, ya sea de abogado, de comprador, de operador, de validador, etcétera, y eran pruebas a nivel nacional que se hacían. Y si uno no calificaba, obviamente uno podía arriesgar eh, cosas que eran malas para la salud, fundamentalmente cuanto a trabajo. ¿Ah? Pero evidentemente está siempre la obligación y el deber permanente del Estado y la obligación de los funcionarios de estar capacitados y acreditados. Y acreditaciones que son súper importantes porque duran 3 años y el acreditado se la lleva donde vaya a trabajar. Si yo trabajo en CONAF y estoy acreditado por 3 años, me ofrecen trabajo en el servicio de salud y me interesa, me voy a servicio de salud y empiezo a trabajar en el servicio de salud en temas de compras públicas como abogado y no tengo que dar la prueba de nuevo porque ya estoy acreditado. Entonces, evidentemente, esto implica contar con un personal capacitado en lo que es un mejoramiento continuo, en lo que digamos esto. Y se me pasó porque también otro de los temas son precisamente el mejoramiento continuo. O sea, en el fondo, tiene que haber, otra de las recomendaciones, un mejoramiento continuo, una evaluación periódica y sistemática de cómo está funcionando el sistema, cuáles son las brechas, cuáles son las oportunidades de mejora y cómo las vamos a mejorar. ¿Ah? Bueno, de Inglaterra alguna vez se importó lo que eran los famosos programas de mejoramiento de gestión, a través de los cuales habían compromisos de cada servicio, de cada unidad, para mejorar tales cosas, se implementaban y si se cumplían los objetivos, eso implicaba un bono para el año que viene, el famoso bono PMG. Y en estos términos también son incentivos a que uno, justamente el sistema constantemente esté en una constante evaluación y obviamente esta evaluación tiene que estar basada en información coherente, que sea confiable, que sea objetiva, que esté fidedigna, que sea fiable. Y en cuanto tomar todos los procedimientos anteriores en base a esa información, hacer la correcta evaluación, ver dónde están los problemas, dónde está la brecha y solucionarlas para poder eh, ir mejorando cada vez más. Entonces, no basta con implementar el sistema, sino que además de eso hay que estar constantemente dando vuelta con él y mejorándolo. Y otra de las estrategias es justamente de las recomendaciones, son estrategias que hay que hacer en cuanto a la gestión de los riesgos en la actividad. O sea, no solamente basta con implementar, no solamente basta con que sea eficiente, con que sea público, con que funcione, con que no sea corrupto, con que sea transparente. Además, debe contar
con una buena estrategia para implementar el control de riesgos o la gestión de riesgos. ¿Ah? O sea, ahí está justamente también modelos de prevención, etcétera, y cualquier otro sistema que permita determinar eh, o elaborar herramientas de la evaluación de los riesgos que puedan ser identificados y que puedan amenazar el óptimo funcionamiento del sistema. ¿Qué tipo de riesgo? Whatever, whatever. Ustedes saben que el ingenio humano no tiene límite. ¿Ah? Y como se dice en la picaresca de los latinoamericanos, echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay que estar constantemente muy bien resguardado y eso implica una necesidad de elaborar estrategias de gestión de riesgos que impidan justamente o que permitan evitar o controlar los efectos de estas amenazas. Fundamentalmente evitarlas, que es lo básico. ¿Ah? Y en la medida de lo posible, justamente, ojalá que esta herramienta detecte riesgos de todo tipo. Y además, no solamente puedan detectarlos, sino que darlos a conocer a los profesionales correspondientes. Y que esta estrategia tenga objetivos concretos para que se puedan intervenir en el momento preciso para evitar que los riesgos se concreten, ¿ah? Aplicando medidas de prevención o medidas de atenuación de estos riesgos. ¿Ah? Y obviamente, además, que esta herramienta de gestión de riesgos puede ser dada a conocer a los participantes, a los beneficiarios del sistema, a nuestros queridos oferentes, ¿ah? Que son los que le dan vida al sistema. ¿M? Y en estos términos, justamente, estos sistemas de alerta tienen que estar en conocimiento para que ellos también los puedan ver. Cuando vean alguna amenaza de corrupción, ellos la den a conocer para que el sistema, los protocolos que existan, se pongan en funcionamiento. ¿Ah? Ah, ¿me permiten un poquito? Bien, no voy a hacer gárgaras para el respeto a ustedes, pero sí necesitaba mucho. Bueno, ya. Pues bien. Estas son a grandes rasgos las recomendaciones que hace la OCDE en materia de compras, ¿ya? Y tendríamos que ver justamente cómo estas recomendaciones han tenido impacto en América Latina. A ver, por ejemplo, en materia de digitalización, han habido avances significativos en general. Sin perjuicio, todavía tenemos desafíos grandes. Se han creado plataformas como Chile Compra, Perú Compras, Compr AR, de Argentina, Compranet de Perú. Eh, Hay fomento de las pymes. Yo creo que no conozco un 100% la realidad peruana, pero en estos términos, claro que sí. eh, ha habido en otros países, me parece que también en Perú, un acercamiento a lo que son las pymes a través de lo que es la compra pública. En México, las políticas de inclusión. En Chile también la posibilidad de que pequeños oferentes también puedan estar participando en estos sistemas para justamente fomentar. También, por otro lado, la incorporación de medidas medioambientales se ha visto en Chile y en Costa Rica, donde está la idea de la compra sustentable, donde se pide que justamente los adquirentes den cuenta del cumplimiento con objetivos ambientales, del cuidado de la huella de carbono, de velar por la huella del agua, etcétera, que son aspectos que las construcciones que se hagan sean sustentables con el medio ambiente, que tengan unos puntitos más y que están adquiridos a distintos, etcétera, whatever, whatever. Entonces, con eso nos damos cuenta que hay impacto en América Latina. Y esto más que ustedes también en su propia realidad, en cuanto a lo que ocurre en Perú, puedan estar viendo también. ¿Ah? Pero claro, o sea, evidentemente, ¿con qué nos estamos encontrando? Con brechas, claro, que son importantes, desafíos como brechas tecnológicas. No todos los países del Cono Sur o de Latinoamérica están en las mismas condiciones de la implementación
100% electrónica o 100% efectiva, de un sistema organizado de compras públicas, evidentemente porque cada realidad nacional es distinta. Y por otro lado también, y esto lo vemos en todos los países, y no solamente en materia de compras públicas, sino que en muchas de las partes de disciplina, la resistencia al cambio, en el fondo, cuando hay aspectos de una naturaleza nueva, que implica una nueva regulación, que implica un cambio de paradigma, naturalmente nos vamos a encontrar con resistencia en el interior de los propios funcionarios, que estaban acostumbrados a trabajar de una determinada manera y que ahora les cambian el switch. Ejemplos de ello tenemos, por ejemplo, miren acá, se dan cuenta, aquí por ejemplo este portal de compras públicas, Perú Compras, donde está la central de compras públicas, ¿cierto? Donde están todas las entidades, donde están los proveedores de bienes y servicios, indica, después uno puede pinchar sobre cuáles son los trámites de servicios necesarios, una página súper, súper completa, la estuve mirando yo el otro día, para saber de qué están hablando, ¿cierto? En el sentido de para conocerla bien. Y me quedé gratamente sorprendido con la compra en sí, o sea, con el sistema en sí. Por otro lado, también está el ejemplo de Chile, en Chile Compra, con mercado público, en que, claro, está ahí, indica quiénes somos. Miren, dense cuenta aquí de inmediato, en la segunda línea de la columna izquierda dice capacitación, o sea, ahí está, digamos, para que cualquiera persona pueda ingresar, vía de capacitación, cursos, etcétera, un observatorio para ver dónde está el observatorio no es que van a salir fotos de la Estación Espacial Internacional, ni mucho, no. Observatorio justamente donde están las denuncias, donde se pueden dar a conocer los problemas de corrupción, todo eso, y además este observatorio es propio de la institución, por lo tanto ya están constantes, muestran los reportes de lo que se está haciendo, los datos abiertos, centro de ayuda, y ahí están justamente las secciones, quiénes son los compradores, proveedores, centro de documentación, etcétera. Después tenemos también el ejemplo de Comprar de Argentina. ¿Ah? Donde si den cuenta está justamente arriba en un banner donde está institucional, cuál es la normativa, también dice capacitación, se dan cuenta, y creo que también en Perú Compra, mire, categorías, no, me parece que también y noticias en campaña, normas y documentos, ¿cierto? Contacto, etcétera. Y acá también estamos capacitación, atención al usuario, material de apoyo, y abajo justamente quiero ver las subastas públicas, quién soy proveedor, antecedentes y sanciones, los acuerdos marcos, plan anual de contrataciones, etcétera. Y Compranet de México, donde están los módulos de Compranet, la normatividad, cuáles son donde está toda la normativa, la difusión de los procedimientos, los contratos, información y ayuda. Y ahí es donde estamos justamente en la plataforma integral de Compranet, para iniciar la sesión, cuáles son los instrumentos jurídicos existentes, cuál es la tienda digital del gobierno federal, etcétera. Entonces ahí, si se dan cuenta, existe una integración de las compras públicas electrónicas, que en el fondo es como hacia dónde vamos. ¿Ya? Pues bien, hay similitudes y diferencias con la Unión Europea. Similitudes en ambos lugares, ¿cierto? Existe hay un uso estratégico de las contrataciones por objetivos secundarios. O sea, yo les dije, los PMG, no sé si en Perú se ocupan, pero en Chile los PMG fueron importados de una idea de Inglaterra para mejorar la gestión, programa de mejoramiento de gestión. Y obviamente también la incrementación del gasto público para potenciar distintas áreas de la economía, a través de las compras públicas también es un elemento. Y eso es común para todos los países. Pero también nos encontramos con diferencias que son la brecha que nosotros estamos a alcanzar. Primero, que la Unión Europea cuenta con un marco jurídico y normativo consolidado, las normas de la Unión Europea, que es distinta de las normas nacionales de cada país. ¿Ah? El sistema de la Unión Europea es bien especial, de partida porque los presupuestos nacionales son aprobados por el Parlamento Europeo de ahí para abajo. Ya es como aquí el Parlatino hiciera eso. Pero no lo hace. En cambio, en Europa sí lo hace. Entonces, porque ya es algo que está arraigado por décadas. ¿Ah? Entonces, evidentemente cuenta con un marco normativo consolidado a nivel europeo, a nivel de la Unión Europea. ¿Ah? A diferencia de nosotros, que como América Latina
tenemos una diversidad de contextos legales e institucionales porque cada país es un mundo. En Argentina se dice cada provincia es un mundo. ¿Ah? Y alguna vez un amigo limeño me dijo que Lima, cada distrito es un mundo. Entonces, evidentemente, y en Chile, ¿para qué decir? Pues en Chile, por ejemplo, hay un solo código civil, hay un solo código de procedimiento civil, pero según como los magistrados o los notarios o los conservadores de bienes raíces interpreten la ley o les guste cómo se tramiten las cosas, lo encontramos con el código valdiviano, el código ariqueño, el código calameño, el código antofagastino, que son como las formas como se quiere tramitar una situación. Bueno, esto evidentemente pasa un poco por uso y costumbres, ¿no? Pero a términos legales, claro, o sea, la realidad jurídica de cada país es muy distinta. Entonces, evidentemente, hacer o buscar o propender a una unificación de criterios, claro, es una brecha grande que evidentemente nos podía considerar. Y así, por ejemplo, hoy también me metí, miren, hay un solo sistema de compras públicas en la Unión Europea. Y el ejemplo ahí tienen, me encontré, abrí, dije, piché cualquiera, y de repente, Finlandia, una licitación para Finlandia, y debajo una licitación para Lituania. Y ahí uno va y pincha, y cualquier europeo, yo puedo, ya yo estoy en Inglaterra y quiero, no, Inglaterra no, Inglaterra es Brexit, chao. Perdón por el lapso histórico. Ya, España. Estoy en España y yo perfectamente puedo licitar para ofertar en Lituania o en París o en Italia, porque es un solo sistema consolidado. ¿Mm? Pues bien, ya llegando ya un poco al término de esta exposición, para darle un merecido descanso a ustedes de 20 minutos. Y por una parte, podemos decir que sin duda las contrataciones públicas son claves para el desarrollo. El uso de esta herramienta para los objetivos que el Estado busque bien utilizado puede ayudarle mucho a la consecución del objetivo, ya sea de programas de gobierno o ya sea de una visión para ir hacia adelante. El incremento de las pymes, el aumento de gasto público, la construcción de carreteras, el mejoramiento de los servicios básicos, eh, que son roles que con el capital o con la mano de obra estatal muchas veces no es posible. Bueno, hagamos participar al privado, le pagamos privado para que lo haga y además ese privado le da trabajo a mucha gente. Entonces, ¿es herramienta clave para el desarrollo? Sí. Tanto los países OCDE como los que no pertenecen, en ambos es igual, en todos es igual, evidentemente. Y alcanzar el desarrollo cuesta. Nuestro país estuvo a punto hace un par, no digo que a punto, pero estaba en un muy buen pie hace un par de años en esos sentidos, y siempre así como en su momento fue Argentina, como hoy en día es Perú, con lo que es el alza en el desarrollo económico que ha tenido constante, que eso para mí yo hablaba con amigos míos, que es admirable cómo las vicisitudes no afectan el desarrollo económico que ha sido siempre el mismo. Y eso, pues Dios, que es valorable y envidiable y digno de aplauso. Y en esos términos, evidentemente, las contrataciones públicas también aportan y apoyan para eso. Eh, por otro lado, también podemos decir que las directrices de la OCDE, claro, permiten mejorar en estos aspectos que los países deben tomar en consideración. La transparencia en la operación, la máxima convocatoria, la inclusión. Evidentemente, cuando hablamos de inclusión, no me refiero solamente a inclusión de minoría determinada, sino que la verdadera inclusión. Gente que es discapacitada motriz, gente que necesita rehabilitación, sordomudo, ciego, gente que una vez tal vez no puede caminar, pero sí tiene su mente y su cabeza buena y sus manos también bien. O derechamente la inclusión a gente que no ha tenido acceso a las grandes compras de los grandes mercados, las pymes, las MIPE, el trabajador independiente, la señora Juanita del boliche de la esquina, que puede eventualmente licitar
para poder tener la posibilidad de dar un almuerzo o organizar una banquetería a un servicio determinado. Las posibilidades de inclusión son grandes y evidentemente la sostenibilidad, la incorporación de la idea de los ideales verdes de sostenibilidad son súper importantes y una manera de poder incorporarlo en la cultura comercial de nuestros países es a través de las compras públicas. Y como otra conclusión también podemos llevar a que, claro, América Latina va avanzando, ¿cierto? Pero evidentemente este avance no deja de lado el hecho que tenemos muchas brechas que superar. Dicho esto, quiero darle las gracias por haberme escuchado y vamos a hacer un pequeño alto. Son las 21:17 para mí, son las 19:17 para ustedes. Hagamos un alto hasta las 19:18. No, era por si estaban atentos, ¿no? Hagamos un alto hasta las 19:40 y ahí nos volvemos a conectar para hacer un Cor- pequeño conversatorio e intercambio de opiniones. Correcto. Señora Betty, estoy a Sí, su disposición académicamente hablando. volvemos. Gracias. Bueno, ya volvemos ya. Nos vemos. Sigan usted con su cámara apagada, ahora yo voy a apagar la mía. Correcto, doctor, adelante. Bien. Bien, Bueno, muchas gracias. perfecto. Bueno, para comenzar entonces ahora esta segunda, este último bloque. Sí, ahora les voy a pedir que todos por favor prendan sus cámaras. Que tuvieran la gentileza de prender sus camaritas. Hola, doña Elizabeth, ¿cómo está? Don Justiniano, ¿cómo está usted? ¿Alguien más que anda por ahí? Porque quiero conversar con ustedes. Y no, don Ronald, quiero conversar con usted y no quiero conversar ni con palabras ni con fotos. ¿Nadie más? Bueno, tampoco podemos forzar a alguien que no quiera hacerlo, ¿cierto? A ver, vamos a ver por aquí quién más se suma, quién más acepta el desafío. Tal vez están en su break, no regresan del... Ah, puede ser también eso, es probable, sí. Vamos a esperar aquí. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver quién más está. A ver, vamos viendo. ¿Será prudente esperar entonces hasta las 14, hasta las 19:45? No se pierde nada. A ver, vamos a ver. Yo les quería tomar una fotografía para después tenerlas con todos ustedes haciendo hola en el LinkedIn.
Doña Laura, ¿cómo está usted? Doña ¿Cómo Susetti, está, doctor? ¿Cómo encantado. está, doctor? Muy bien, pues qué bueno que los veo. No veo palabras en la pantalla, sino que los veo a ustedes. Caras, caras y corazones. ¿Eh? Bueno, por política del colegio nos tenían así nomás, como Ah, caras ya. puras. per- ¿Cómo está, colega? Sí, Gusto sí. saludarla. Chicana Vélez Silvia y Trigoso Chicana Vélez, ¿no? Doña Silvia, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, vamos a entonces primero dejar de compartir la pantalla para estar ahí y ahí me van a estar viendo bien ustedes. Doña Esther, gusto saludarla. Pues bien, ahora, ¿por qué quiero que también abran las cámaras? Porque también les voy a pedir que abramos los micrófonos. ¿Por qué razón? Porque miren, les quiero hacer ahora, vamos a empezar a conversar y tengo una pregunta que hacerle y si la cuestión se pone buena, les voy a poner a hacer otra pregunta más. Me gustaría que, a ver, ¿qué me podría decir? ¿Cuáles son las medidas o cuáles son los desafíos más importantes que están enfrentando hoy día las pymes en un proceso de licitación pública en Perú? Y también, ¿por qué no en otros países de quienes estén también presenciando aquí? Señor Justiniano, ¿o alguien me había levantado la mano por ahí? ¿No? ¿Quién dijo yo? Don Justiniano, cuénteme. ¿Qué es lo que cree usted? ¿Cuál es el principal desafío, Pelín, en para que enfrentan las pymes en general? Eh, estimo que en el primer día o en el día a día, mejor dicho, lo primero que uno tiene dificultades para encontrar una licitación correcta, que sea para mí, que case para mí, que yo pueda a su vez prestar un servicio en el que no me traiga ningún tipo de problema. Mm, Eh, el otro tema que yo creo que se genera mucho conflicto es que uno como oferente piensa como oferente y no, po. Uno debería pensar como la contraparte para así entonces uno poder satisfacer realmente las necesidades del otro y no eh, pensar inocentemente en que lo que nosotros hacemos es lo que el otro quiere, que el producto o servicio que nosotros entregamos va a satisfacer plenamente los servicios que el otro requiere. Porque en una licitación, por muy completa que sea, claro, no están exactamente todos los detalles. A veces preguntar no es suficiente. claro que sí, pues, es algo Eh, súper importante. entonces, para eso lo primero que yo creo que hay que hacer es tener una, organiz- una, ¿no? una organización eh, típica para proceder en todas las licitaciones. Primero es organizar nuestro tiempo para tener todo ordenado, no desesperarse, no hacer las cosas a última hora, poder leer, analizar y comprender realmente todos los términos técnicos de las bases de la licitación y evitar los típicos errores comunes. ¿Cómo cuáles? No enviar todos los documentos que se requieren o envías un documento cortado, borroso, no legible. Entonces tener tu planilla con los checkpoints para poder ir viendo si cumplir realmente lo que me pidió la licitación. Perfecto, no, de todas maneras, muchas gracias, Justiniano. En ese sentido, es una realidad que yo creo que trasciende fronteras. Yo no sé si doña Laura o doña Suseti había levantado la mano recién. ¿Quién había sido de las dos que las tenía que me estaba levantando la mano también, que querían opinar? No, doctor, pero me gustaría decir, ¿no? De repente el reto en una licitación pública para nosotros es comprar un producto que cumpla con la finalidad, que satisfaga la necesidad del usuario. eh, o sea, no solamente ver lo que es precio, sino también calidad.
y terminar con el proceso adecuadamente, porque a veces en la entidad donde trabajo, por ejemplo, muchos procesos no terminan y terminan en compras menores, ¿no? Entonces, por ciertas dificultades. Pero o sea, la finalidad principal sería cumplir con la finalidad, ¿no? Y el requerimiento de los usuarios. Es mi opinión. Muy bien, muchas gracias, doña Fresia. Laura, doña Laura, ¿cómo está usted? Perdón, doctor, buenas tardes. Buenas Muy noches. buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. No, buenas noches. Bueno, con lo que usted nos está refiriendo en relación a los desafíos, es muy cierto, aquí en Perú, la parte específica, o sea, más perjudicial de repente para todos los pequeños microempresarios que participan para lo que son de las contrataciones, es mucho, o sea, mucho depende de la formalización. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo el anterior colega de los tipos de procedimientos que aquí se tienen, a veces son muy engorrosos, implican mucho tiempo y ocurre que la oportunidad no, justo los anteriores colegas hablaban de que los procedimientos que no se alarguen tanto para que no todos vayan para una compra directa, sino más vayan para un procedimiento de selección donde hay un mercado libre hasta el principio de poder de ser transparentes y de alguna manera se evita todo tipo de corrupción, ¿no? Entonces, es lo que de alguna manera limita el crecimiento de los microempresarios para que también se extiendan y puedan abarcar mejor su mercado y sus productos o bienes o servicios que emprendan. El Estado, como dijo el anterior colega, es muy cierto. Mucho de las contrataciones y las adquisiciones, yo trabajo en un hospital, las compran mayormente por compras directas y procedimientos muy pocos. Y Mm. cuando hay, se demoran 2, 3 meses y implica de que la oportunidad es así primordial y muy importante. Esa parte de la norma, porque, por ejemplo, que varíe la norma también implica de que otra vez, ¿cómo? O sea, como que también limita para que pueda el mercado, ¿no? Funcionar de una manera interrelacionada con todos los demás bienes y servicios y de acuerdo al giro, ¿no? De los microempresarios o pequeñas empresas y que ya empiecen a tener la cultura de qué. De hacer un procedimiento de selección, así como la cultura de ser transparentes. Y eso va a implicar a que nosotros podamos entre uno o dos o tres nos unamos y que se pueda cambiar y mejorar esta sociedad, ¿no? Porque no solo es aquí en Perú, implica también de todo América Latina, Centroamérica, Norteamérica, y definitivamente con todo lo que ahora en Perú hubo, lo de la APEC, ahí se ha hablado muchas cosas y esperemos de que no todo quede ahí en letra, que se pueda aplicar lo que muchas personas han venido a aportar, ¿no? Y que pueda dar la mejor producción y la oportunidad a todos los empresarios para que puedan de repente mejorar y que bueno, que nuestro país mejore en toda área, ¿no? En nuestra sociedad y podamos tener esa calidad de vida que siempre necesitamos. Gracias, doctor. No, de por qué, muchas gracias a usted, doña Laura, por su opinión. Don Javier, que me gustaría verlo, al menos que me haga así con la mano, él había escrito: la importación de productos a menor precio que el costo de producción en Perú es un problema. Y también podría ser el problema del almacenaje de los productos. Don Javier, ¿a qué se refería usted con esto? Lo saco al pizarrón, don Javier. ¿Qué tal? Profesor, muy buenas noches. ¿Cómo está? Pues muy buenas noches. Cuénteme, ¿a qué se refería? Cuéntenos un poquito a propósito de ese comentario. Referido a que las empresas generalmente que participan en procesos de contratación directa, ya sea por catálogo de inversión, ya sea por subasta electrónica, todo siempre
la adquisición de bienes a veces va acompañado de almacenaje. Un Claro. caso particular siempre es el programa social, por ejemplo, de Caliwarma, ¿Ya? donde se adquiere productos y que generalmente las empresas necesitan mantener gran espacio en provincia y en otras partes para poder tener los productos almacenados, cosa que a Para de veces ahí es muy entregarlo a la acompañado. gente. Entonces, aparte, como usted mismo mencionó, actualmente ya se está abandonando un poco el tema de los locales y se está haciendo en plataformas digitales. Yo puedo Claro. tener mi empresa, una pequeña oficina y tener en plataforma digital una empresa enorme de abastecimiento, pero no tengo locales. Entonces, a veces dentro de las contrataciones también algunas de ellas sufren en cuanto al tema del espacio, pero obviamente es un tema particular respecto a todo el universo de cosas. Luego también Perfecto. estuve dándole vueltas a la pregunta que usted mencionó, profesor, y creo que también podría estar relacionado a varios aspectos que usted menciona al final, como por ejemplo un tema burocrático, luego otro aspecto eh, también de eh, cuando la adquisición directa se hace a través de compras menores y también relacionado dentro de ello al aspecto de las exigencias legales que dificultan un poco el acceso. No solamente la formalidad, sino exigencias como cláusulas anticorrupción, como exigencias de un mecanismo de compliance dentro de la microempresa, ya que va aumentando, inclusive los problemas que genera el fraccionamiento en las compras menores. También podría, entonces, eso dificulta porque cuando hay un tope mínimo, cuando hay direccionamiento, cuando hay falta de integridad, como usted mismo menciona, eso puede dificultar también que las empresas con mayor tiempo en el mercado, con mayor trayectoria y prestigio dentro de una institución, siempre tengan mayor ventaja, porque a veces dentro de los antecedentes que tiene cada empresa, marca mucho el cumplimiento, la aceptación del producto, las cartas de recomendación y todo ello frente a otras empresas que recién empiezan. Perfecto. No, muchas gracias, don Javier. Efectivamente así. O sea, yo creo que son grandes desafíos que no, como en Latinoamérica no son ajenos. A ver, adaptarse a un sistema de esta naturaleza igual cuesta. La implementación en Chile no fue de la noche a la mañana y evidentemente costó y bastante. Pero a la larga uno va adoptándose en esta cultura y claro, evidentemente para el pequeño empresario, naturalmente que va a ser un poquito más difícil el tema de poder contar con los volúmenes de stock que le pide el gobierno en una licitación cuando quiera postular a él, por una parte. Y por otro lado también, no es menor en cuanto al tema de la integridad, o sea, la capacitación a los funcionarios en un inicio es un trabajo titánico, pero tiene que llevarse a cabo. Y por otro lado también a las pymes, fundamentalmente, el tema de incorporarlo en esta dinámica, también tiene que hacer este cambio cultural, que es necesario justamente para poder cumplir eso. Así que le agradezco mucho su aporte, don Javier. Doña Silvia dice que ella, como especialista en penal, solo puede aconsejar a las empresas que postulan a la buena pro que sus convocatorias sean transparentes y que no haya el cohecho propio ni el impropio, que suele pasar a veces aquí en Perú. ¿Están así, doña Silvia? Cuéntenos un poquitito, porfa. Sí, muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. He trabajado en el juzgado de corrupción de funcionarios como ¿Ya? especialista judicial de audiencia. Y he visto varios expedientes que así a veces incurren los servidores de las municipalidades, ¿no? Cuando hay este tipo de contrataciones con el Estado, ¿no? Ok. A veces los servidores reciben anticipadamente, por decir, un beneficio económico para favorecer a cierta empresa, ¿no? Para que sea la ganadora Perfecto. de la buena pro. Entonces, en esos casos, eso es lo que no debe existir, pues para que sea algo mejor, o sea, este tipo de corrupción se debe de prevenir, se debe capacitar a las personas. Yo pienso que ellos deben de ser más educados, ¿no? Trabajar honestamente para llegar a lo grande, porque así
con este tipo de cosas que se hacen, ya no se puede desarrollar el país. Vivimos en un país subdesarrollado por causa de justamente la gente no está con una conducta buena, óptima para trabajar, sino solamente entran al poder a apropiarse las cosas para generar su riqueza personal, ¿no? Y eso está mal. Nada más podría decir, gracias, doctor. Perfecto. Oye, pero cuénteme una cosa, esta situación de corrupción, lo que usted me cuenta en Chile nosotros le llamamos coima. Es un término bien característico nuestro. Y ahí sale el coimeado, que es el corrupto, el que corrompen, y el coimero, que anda buscando coimas como para... Y el verbo coimear, yo coimeo, tú coimear, bueno, da lo mismo. Pero efectivamente, Doctor, la dádiva. la dádiva, claro, el favor especial, en Chile el pituto, yo tengo un amigo por ahí que, oh, el A señor, muchos se encuentran incluso con las manos en la masa. O por sea, supuesto. Y eso le quería... en el billete y ¡pum! Y Ahora, eso le quería preguntar. El acceso a la gente para reclamar y denunciar estos casos, ¿qué tal está el acceso en Perú para que la gente pueda denunciar a los tribunales como el de usted este tipo de situaciones que se dan en las compras públicas? ¿Es y muy eso engorroso? es engorroso, doctor, porque primero tienen que acabar la vida, el trámite administrativo, ¿no? Así como ha hecho usted en la OS, que interviene también la Procuraduría y todas esas entidades, y luego que se acaba la vía administrativa, entran a la vía penal, cuando la Ok. cosa ya está muy grave. Ajá, así, doctor. ¿Y eso es de cargo de instancia particular o lo toma el Ministerio Público, la Fiscalía? Lo toma el Ministerio Público porque yo he visto los casos y incluso yo he trabajado directo con los jueces y he visto, he palpado las declaraciones, ¿no? De las personas que se niegan al final y bueno, y negligentemente tal vez incurren en algunas de esas causales, pero Mm, no está de más la constante capacitación al personal. claro que sí. Doctor, gracias. Claro que no, de todas maneras, gracias a usted. ¿Alguien más que quisiera dar su opinión al respecto? Doctor, de repente un poquito respecto a la corrupción, por ejemplo, a través de los informes de control, ¿no? La ¿Ya? Contraloría de los OSIS emiten la responsabilidad penal dentro de cada informe, va a la Procuraduría, no a la fiscal anticorrupción, y ahí donde ya pues toman las medidas adecuadas. Es un camino, digamos, una ruta por el que sí se denuncia, ¿no? Y los socios también trabajan a raíz de las denuncias que se va recibiendo o a través de las evaluaciones de los procesos de cada entidad. Entonces, es la forma como he visto de que de alguna manera eh, podemos nosotros, o sea, ver, ¿no? O combatir o tomar acciones frente a la corrupción. Claro, o sea, en el fondo, acá, por lo que estoy dando cuenta de lo que ustedes me cuentan, el principal punto débil es el combate a la corrupción. Y que eso, evidentemente, por lo que estoy viendo, es una gran barrera para las pymes y las MIPES para poder postular por el Estado, porque no tienen el gran poder, digamos, económico como para poder entrar y romper las filas para poder entrar a ofrecer al Estado. Creo que voy Así bien, es. ¿no? Claro que sí, ¿no? Y bueno, es una parte un poco de lo que habíamos conversado, de lo que es en España hablan de la picaresca, acá en Latinoamérica podemos hablar de la picardía o del ingenio. En Chile se habla de la chispeza, que en el fondo el concepto es el mismo, ¿no? Que esta habilidad o este ingenio para poder, digamos, tratar de vadear la montaña, pero que a la larga más perjudicial que otra cosa. Y que es bueno y que es bueno que se combate en esos términos. Pues bien, yo les quiero dar las gracias a todos por haberse conectado. Y las gracias a todos por la paciencia que hayan tenido de escucharme, porque ya nosotros los chilenos hablamos mucho más rápido que el peruano, y ya para usted es un esfuerzo haberme entendido cómo hablo y segundo entendido lo que dije. ¿Ah? Entonces desde ya le agradezco doblemente la paciencia que tuvieron con este servidor. Y simplemente ya, doña Betty, que ahí se está empezando a conectar, creo que ya con esto damos por cumplido nuestro compromiso, damos por cumplida nuestra unidad. Piensen mucho en lo que conversamos en lo que hablamos de este conversatorio
para el examen final, ¿no? ¿Ah? Bien. ¿Qué sería, cuáles son las herramientas que se podrían ocupar para mejorar la implementación del sistema de compras públicas en Perú? ¿Cuáles son las herramientas, cómo favorecer a las pymes, ¿cierto? En esos términos, que son preguntas bastante abiertas, pero que a la luz de las recomendaciones podemos ver que hay muchas vías como para poder tomarlas a lo largo de las recomendaciones de que da la OCDE que podrían ser implementadas en el país. Por mi parte, les quiero agradecer nuevamente la oportunidad y el honor que me ha brindado el Colegio de Abogados de Lima de formar parte de este cuerpo académico. Desde ya está el compromiso de poder, cuando ustedes me llamen, de ir para allá a impartirle algún seminario, ¿ah? En ese sentido. Y en esos términos, claro, o sea, estoy a vuestra disposición cuando ustedes lo requieran y ojalá que en esta clase haya podido aportar un granito de arena a todo el bagaje de conocimiento de este diplomado. Doctora Rocha, Doctor. muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Jorge Roberto Retamal Valenzuela, por su brillante ponencia. Nos ha ilustrado mucho y todos estamos muy contentos con su disposición. El Colegio de Abogados de Lima le agradece a nombre de la dirección académica. Le vamos a hacer llegar un diploma de reconocimiento por esta ponencia y lo vamos a coordinar en el interno. Muchas gracias a todos ustedes, participantes, y nos vemos la próxima clase. Gracias, buenas noches. Que Gracias. estén muy bien. Buenas noches a todos. Gracias, Gracias, Buenas doctor. Justiniano. noches. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, bendiciones, que estén doctor. muy bien. Y Gracias. bueno, la próxima me tienen que recibir allá, ¿ah? Y por favor, venga. Aquí será. Venga, Díganle, ustedes como asociados me tienen que traer, exijan, hagan una huelga si es que no. Queremos retomar acá en Pilama y todo lo demás. Doña le Carmen, vamos a dar gusto nuestro saludarla. pisco peruano. Ah, cosa que es más rica, sí, Por sí, por favor. supuesto. No, es que, mire, me dio un lujo de piscos peruanos cuando estuve allá. Maravilloso. Hice la ruta del pisco sour. No me Ajá. acuerdo de la mitad. Y el vino de Carabelí. Ah, ese lo quiero conocer también. Me han hablado que hay un buen vino. Ajá. Si no me De equivoco, es del Arequipa. sur, no, es de Arequipa, claro, del sur. Ajá. Hay que probarlo. Sí, Además que como es en altura, tiene que ser de un terroir bastante bueno, un vino seco, rico. Me sí, imagino que sí. No, de todas maneras. Así exacto. que, Ujú. oigan, muchas gracias. Bendiciones, muchas gracias. Igualmente Hasta luego. bendiciones a todos Gracias. y nos vemos viendo. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Buenas noches. Igualmente. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor.